Clase 25, parte 6, es hora de hacer un resumen que les sirva para ir directamente a la práctica. En dos aspectos, dinámica y energía. Juntamos resultados de esta clase y de la clase 24 básicamente. La clase 23 tenía la teoría de momento angular básica que justificó todo esto. Pero en la clase 24 teníamos cuerpos planos rotando en torno a un eje perpendicular al cuerpo. Y en la clase 25 tenemos cuerpos con volumen, que ocupan lugar en el espacio, rotando en torno a determinados ejes, que llamamos eje principal, que pasa por el centro de masa y respeta la simetría del cuerpo, o ejes paralelos al eje principal. ¿Para qué sirve todo eso que construimos? Bueno, dinámica. Dinámica es la relación entre fuerzas y movimiento. Para el movimiento rotacional, para la rotación en torno a un eje fijo, importan las fuerzas aplicadas y la velocidad angular. Y las fuerzas aplicadas importan a través de la construcción del torque. Estoy diciendo cosas que estaban más arriba. ¿Cómo funciona? Bueno, en general, no en general, en particular, cuando tenemos la simetría adecuada, cuando tenemos un eje principal o un eje paralelo al eje principal, pudimos escribir L como I por omega. Digo I porque es o I sub O respecto al eje corrido o I cm si el eje no está corrido. Pero en todo caso es un momento de inercia por omega. Como hay un eje fijo, omega apunta en determinada dirección, fija, no se toca. Digo, no evoluciona con el tiempo. Entonces L, si es un escalar por omega, apunta igual que omega. Lo que estamos diciendo es que el momento angular, en estos casos seleccionados, va a tener una sola componente, que en general yo estoy llamando z. ¿Sí? Siempre puse el eje en la dirección z. Entonces, la parte útil de esta ecuación vectorial, cuando uno entendió que realmente los vectores son paralelos, es que y entendió que la velocidad angular uno elige para dónde la pone, porque construye el eje, y entonces uno elige sus coordenadas y pone el eje z en la dirección del eje. Entonces podemos escribir una sola componente útil para el cálculo. Lz, componente z del momento angular, es momento de inercia por omega. Donde este omega yo lo pongo como vector y pasa a ser el omega de la práctica 5 de movimiento circular. El omega que era derivada del ángulo respecto del tiempo. O sea, toda la construcción se hizo cargo de la parte vectorial y no terminó trabajando con una sola componente. ¿Sí? Eso simplifica los problemas. No es general el tratamiento, solo se refiere a rotaciones con eje fijo en un eje principal de simetría del cuerpo o en un eje paralelo, insisto. Que de eso se trata la práctica, pero ustedes cuando lo cuenten tendrán que justificar por qué están en situación de usar esta teoría. Ahora, ¿cómo era la relación entre momento angular y torques o fuerzas? Las fuerzas importaban haciendo el producto vectorial R por F, donde R es la posición del punto de aplicación respecto del punto O, donde se trabaja el momento angular, y tenemos que la suma de torques sea la derivada de L respecto del tiempo. Bueno, en este caso tenemos Lz nada más, así que la componente Z de esto va a ser la componente Z útil. Es la suma de las componentes Z de los torques de todas las fuerzas externas, es la derivada de Lz respecto del tiempo. Pero acá ya hice otra maniobra. ¿Cómo es Lz? Acá está. Y teníamos que poner la derivada de L respecto del tiempo. Bueno, la derivada de L respecto del tiempo es el momento de inercia afuera por la derivada de omega respecto del tiempo. Y la derivada de omega respecto del tiempo, derivada de la velocidad angular respecto del tiempo, es la aceleración angular. O sea, de nuevo, si acá reemplazamos Lz solo como I por omega, y sale afuera, omega queda en la derivada. Derivada de omega respecto del tiempo, aceleración angular como en la práctica 5. Entonces, la suma de torques, componente Z, de fuerzas externas, sobre el cuerpo que está montado sobre el eje como corresponde, es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Y así como en la segunda ley de Newton relacionábamos suma de fuerzas igual a masa por aceleración lineal,
Acá suma de torque es igual a momento de inercia por aceleración angular. Cuando uno en lugar del movimiento vectorial o lineal habla del angular, en lugar de fuerzas habla de torques. En lugar de masa habla de momento de inercia. Y en lugar de aceleración habla de aceleración angular. Y visto así, a uno le queda como que es la versión angular de la segunda ley de Newton. ¿Ok? A nivel resumen, es como la versión angular o rotacional de la segunda ley de Newton. Bien, eso entonces se usa en un problema analizando todas las fuerzas, analizando sus torques, sumando sus torques, quedándose nada más con la componente Z, y de ahí podemos calcular la aceleración angular del cuerpo. Y si las fuerzas son constantes, los torques son constantes, la aceleración angular es constante, tendremos movimiento circular uniformemente variado. Necesitan recuperar mucho la práctica 5 para pegar este lenguaje de velocidad angular y aceleración angular con el estudio del cuerpo rígido. Y el resumen es bastante corto. Hasta ahí una pantalla. La otra pantalla es consideraciones de trabajo y energía. Y termina acá. Así que es esta pantalla. ¿Qué sabíamos de trabajo y energía? ¿Qué conviene recordar en la práctica? Estamos hablando de trabajo que hacen fuerzas externas, bueno, fuerzas internas o fuerzas externas. Primero, hablemos del trabajo que hace una fuerza externa sobre un cuerpo cuando está rotando. O sea, cuando está montado sobre un eje fijo y lo que puede hacer es dar vuelta con velocidad angular omega o girar ángulos diferencial de teta. En la clase 24, acá me anoté página 11 para que lo encuentren enseguida, habíamos visto que el trabajo de una fuerza externa en un desplazamiento infinitesimal empezábamos escribiéndolo como fuerza producto escalar por diferencial de R, porque trabajo es eso, y terminábamos leyéndolo como producto escalar del torque por el ángulo girado. Eso porque el desplazamiento de la partícula no es cualquiera, el desplazamiento de la partícula está atado a girar un ángulo. ¿Ok? Entonces quedaba esta relación, torque escalar diferencial de ángulo. ¿Qué pasa si sabemos que esto está montado sobre un eje que apunta en la dirección Z? Bueno, el diferencial de teta, que es un vector, apunta en la dirección Z. O sea, mide ángulos planos sin flechita, en el plano XY. ¿Sí? Y el producto escalar que estoy señalando acá dice que la componente Z, que es la única del diferencial de ángulo, en el producto escalar pesca la componente Z de tau. O sea, tau x por diferencial de teta x no hay porque no hay diferencial de teta x. Tampoco y. Del producto escalar queda nada más que la componente z de tau por la componente z, que es la única del ángulo. Entonces, leído eso, lo pasamos en limpio y lo único que importa es la componente z del torque de la fuerza externa multiplicado por el ángulo plano, el ángulo que uno mide sobre donde está haciendo el movimiento circular, o sea, sin flechita, no como vector. Y esto es infinitesimal. Si llega a haber un torque constante y hay que calcular el trabajo, es simplemente la suma de estas cosas, o la integral de esto. Si el torque es constante, sale afuera y se suman los ángulos. Y si suman los ángulos, queda el ángulo girado. O sea, cuando hay un torque constante, el trabajo hecho a lo largo de todo el ángulo que sea, de media vuelta, de una vuelta, de lo que sea, es el torque por el ángulo girado. Fórmula práctica para trabajo de fuerza externa sobre cuerpo rígido girando montado a un eje. Por otro lado, las fuerzas internas, lo puse por acá abajo, no hacen trabajo neto. ¿Por qué? Porque el cuerpo es rígido. Las fuerzas internas harían trabajo si fueran capaces de empujar a las partículas entre sí y desplazarlas, separarlas o juntarlas. Pero el cuerpo rígido dice que las partículas mantienen su distancia, no se desplazan una respecto a otra. Por eso, porque no hay desplazamiento a nivel interno, no hay trabajo de las fuerzas internas. ¿Ok? Así que no se preocupa solamente del trabajo de las fuerzas externas. Y entonces tiene los teoremas de trabajo y energía. Suma de trabajos igual a variación de energía cinética, tal cual. Suma de trabajos igual a variación de energía cinética. Con energía cinética escrita como un medio momento de inercia por velocidad angular al cuadrado. Si es respecto del centro de masa, se pone el I del centro de masa.
Si respecto a un eje paralelo se pone el I corregido con la regla de Steiner. Pero la forma es energía cinética un medio de momento de inercia por velocidad angular al cuadrado. Y otra vez vale la pena rescatar o recalcar la analogía con el caso lineal. En lugar de un medio de masa por velocidad al cuadrado, un medio de momento de inercia por velocidad angular al cuadrado. El momento de inercia en cuestiones angulares siempre está tomando el mismo lugar que la masa en cuestiones lineales. ¿Sí? Y así como la masa se puede llamar masa inercial, no es casualidad que esto se llama momento de inercia. De alguna manera mide cuánto se resiste el cuerpo a acelerarse. Ya que no lo dije antes. En esta ecuación, suma de torques igual a I por alfa, nos dice que si tenemos unos ciertos torques y tenemos un momento de inercia muy grande, nos va a quedar una aceleración chica. En cambio, si tenemos los mismos torques y tenemos un momento de inercia chico, nos va a tocar una aceleración grande. ¿Sí? O sea, a un cuerpo con poco momento de inercia es relativamente fácil darle aceleración angular. A un cuerpo con mucho momento de inercia es más difícil darle aceleración angular. Hay que hacer más torque. O hay que hacer más fuerza o hay que aplicarla más lejos del eje para que el torque sea más grande. Bien. Y entonces teorema de trabajo y energía cinética se pueden usar. Y teorema de trabajo de fuerzas conservativas. Bueno, fuerzas conservativas van con energías potenciales. Entonces aquel teorema que decía que la suma del trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía potencial, también se puede usar, pero hay que saber escribir la energía potencial. ¿Cómo es la energía potencial gravitatoria de un cuerpo rígido? Bueno, se escribe como si fuera una partícula. Masa del cuerpo por M por G por H. Masa del cuerpo por gravedad por altura. Altura del centro de masa. O sea, como una partícula de masa M mayúscula puesta en el centro de masa. Esto se puede calcular fácilmente sumando sobre todas las partículas, sacando G de factor común y viendo que la suma de las partículas por sus alturas da precisamente la masa por la altura del centro de masa. Bien. ¿Y por qué importa la altura? Bueno, porque puede haber un cuerpo rígido rotando, subiendo, bajando. Si el eje es vertical, como dice casi todos los dibujos, el centro de masa dará vuelta siempre a la misma altura. Pero si el eje fuera horizontal, el centro de masa, si el eje es horizontal y no pasa por el centro de masa está como dando vuelta alrededor y puede subir y bajar. Se parece a esos movimientos de circulares de la práctica 5, en que la trayectoria era en un plano vertical. Entonces cuando la partícula sube se frena porque pierde energía potencial, y cuando baja se acelera o gana velocidad porque pierde energía potencial. Esas cosas pueden pasar también acá, y la energía potencial pueden pasar, quiero decir, hay problemas donde tenemos que usar esto en la práctica 10. Y la energía potencial gravitatoria se calcula sencillo, igual que antes, pero como si el cuerpo fuera una partícula a la altura del centro de masa. Bueno, realmente con estos contenidos se pueden encarar todos los problemas de la clase 10, de la práctica 10, y terminar el curso. Pero una clase más hacemos para acompañarlo, o sea, para ir usando en ejemplos toda esta teoría. La parte de ejemplos, que todavía no estuvo, está en la clase 26, que ya la estoy subiendo, si no completa, por lo menos con los ejemplos que ya tengo escritos. Bueno, empujón final y terminamos con la materia.